Hola, ¿cómo están científicos sociales? Hoy hablaremos sobre las ramas de la antropología y además sobre la importancia de esta ciencia en la vida social. En función de su importancia, pues hay que decir que el ser humano es estudiado desde diversas perspectivas científicas diferentes. Así pues, la filosofía se centra en su dimensión racional, la sociología en la realidad social de los individuos y la antropología estudia al ser humano analizando su estilo de vida, ya que sea en relación con el presente o con el pasado. Para ello, esta disciplina recurre a otras de manera auxiliar, como la psicología, la estadística, la historia o la genética. Para conocer la realidad humana en su conjunto es necesario dividirla en apartados. En este sentido, la antropología física analiza las características fisiológicas a través de los restos fósiles encontrados y de los rasgos distintivos de los grupos contemporáneos. Por otro lado, la antropología filosófica aporta una reflexión sobre las preguntas claves que conciernen a la humanidad. ¿Qué hacemos en el mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué sentido tiene todo lo que nos rodea? Otras de sus subdivisiones es la antropología lingüística, un área centrada en las diversas lenguas habladas de los grupos humanos. La antropología cultural, también conocida como antropología social, analiza todo tipo de aspectos humanos, ya sea desde la vestimenta, la gastronomía, utensilios o tradiciones. En función a las ramas empezamos con prehistoria. Esta es la parte de la antropología que estudia las sociedades que existieron antes de la aparición de la escritura. Sus proposiciones descansan en hipótesis que en su mayor parte son difícilmente demostradas. Arqueología. Los arqueólogos estudian los pueblos del pasado y las culturas, desde lo más recóndito de la prehistoria hasta el pasado reciente, a través de análisis de los restos materiales que van desde artefactos y pruebas del ambiente en el pasado de la arquitectura y los paisajes. Las pruebas materiales como cerámica, herramientas de piedra, huesos de animales y restos de estructuras se examinan en el contexto de los paradigmas teóricos para abordar temas como la formación de grupos sociales, las ideologías, los patrones de subsistencia y la interacción con el medio ambiente. Al igual que otras áreas de la antropología, la arqueología es una disciplina comparativa. Asume las continuidades básicas humanas a través del tiempo y lugar, pero también reconoce que toda sociedad es el producto de su propia historia particular. Antropología lingüística es aquella que analiza la cultura a través de los estudios sobre los sistemas de comunicación, fundamentalmente el lenguaje. Discute la morfología, sintaxis y semántica, entre muchos temas en relación con los idiomas. El estudio del lenguaje y sus relaciones con la cultura constituye el objeto de estudio de la antropología lingüística. Todo estudio se debe centrar en el contexto sociocultural que esté investigando. En este sentido, el lenguaje es considerado como un medio por el cual se efectúa la reproducción de valores, creencias, costumbres, mitos, ritos y fines de organización social. El lenguaje también tendrá variaciones dependiendo también de cada grupo social. Etnografía es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la realidad de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. La etnografía contiene una serie de capítulos descriptivos de las particularidades de la sociedad. Por lo general, se dedica un capítulo al escenario geográfico a fin de indicar dónde y cómo vivía la sociedad.
Se continuaba con temas de gran interés para la época, como el sistema de parentesco, el ciclo de vida de los nativos, el sistema religioso, economía y la política. La etnografía ha desarrollado una metodología descriptiva y explicativa de investigación utilizando varias técnicas que permiten el acopio de datos. Algunas actividades propias del trabajo de campo es la documentación directa en la comunidad de los procesos de vida que allí se dan. Antropología aplicada. Se encarga de hacer investigaciones que promuevan cambios socioeconómicos en las sociedades. La antropología aplicada es una de las áreas de la disciplina que más rápidamente está creciendo. Abarca temas de índole sociopolítica y de justicia social, estrategias de desarrollo, políticas educativas y de salud pública, gestión de recursos materiales, entre otros. Etnohistoria es la rama de la ciencia antropológica que estudia a las sociedades que en un momento de su evolución histórica se pusieron en contacto con otras sociedades, intercambiando sus modos de vida, lo cual dio por resultado una manifestación cultural diferente a las propias originales. William Sturtevant brindó una de las definiciones de la etnohistoria más perdurables y de mayor influencia: la investigación de la historia de los pueblos estudiados normalmente por antropólogos. Pero la comprensión de la etnohistoria, como la definía Sturtevant, ha sufrido cambios importantes. La antropología y la historia se han repensado. En la época en la que escribió, la antropología se concentraba sobre todo en pueblos remotos y exóticos. Por su parte, la historia se ocupaba principalmente de los pueblos occidentales y de acontecimientos únicos o particulares, y prefería la narración. De ser considerada la etnohistoria en sus inicios como una metodología, se transformó en una disciplina cuyos resultados han tenido aceptación por los científicos sociales. Como disciplina se dedica al estudio de sociedades que sufrieron dominación colonial. Antropología filosófica. Esta ha centrado su atención en el ser humano, tomando en cuenta todos los aspectos de la existencia humana. Además, se cuestiona por la naturaleza fundamental de su ser. Se interesa lo que diferencia al ser humano de todos los demás seres o animales. Cómo se define eso a través de su existencia histórica. Por ejemplo, interrogantes fundamentales de la antropología filosófica pueden ser condensadas en una pregunta radical: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Paleontología es la ciencia que estudia los seres vegetales y animales de los periodos pretéritos o anteriores a la actual, que se basa en los restos fósiles de los mínimos. La paleontología es una ciencia básica de la antropología. Constituye una de las fuentes de información más ricas acerca de la historia de la vida. Sus estudios también aportan gran cantidad de información sobre otros aspectos de la historia de la Tierra, como son eventos geológicos. Paleantropología. Es fundamental el estudio de los homínidos o seres humanos originarios y paulatino desarrollo físico y social. El término griego paleo se refiere a la edad antigua, prehistoria. Paleantropología estudia al ser humano remoto para documentar y entender sus cambios fisiológicos, tal y como lo demuestran los hallazgos de restos óseos fósiles, y para definir el progreso de la capacidad de uso de los recursos ambientales y desarrollo de la sociabilidad humana. Primatología. Estudia a los primates contemporáneos no humanos, usualmente en su hábitat o medio natural. La idea subyacente a esta disciplina es que, como el ser humano es un primate, el estudio de los condicionamientos y comportamientos de otros primates como monos y simios
pueden arrojar luz sobre las condiciones de los homínidos hace millones de años atrás, cuando dependían por completo del medio natural para su existencia. Como usos de la cotidianidad general de la antropología, bueno, pues es posible que todas las ciencias que estudian al ser humano y sus obras, la antropología sea la más comprensiva, es decir, que abarque más aspectos, ya que pues combina los enfoques de las ciencias biológicas y de las sociales. Sus problemas se centran por un lado en el ser humano como miembro del reino animal y por otro su comportamiento como parte de una sociedad. El antropólogo no se limita a un grupo particular de seres humanos o cualquier periodo de la historia. Por el contrario, se interesa por las formas primitivas del ser humano y su comportamiento tanto como por las actuales. Hacer antropología no es una tarea pequeña. Si profundizamos en la visión holística, total o envolvente que define esta disciplina. En la antropología se estudia el organismo en su forma física, pero también al humano social y cultural, es decir, dónde y cómo vive. Para empezar, daremos por la antropología médica, también llamada antropología de la salud. Esta se preocupa tradicionalmente de problemas como la relación proveedor de salud-paciente, epidemiología en contextos multiculturales, el estudio de los sistemas de salud, el desarrollo de políticas de salud, etc. Antropología del desarrollo. Se encarga de generar y aplicar modelos de desarrollo social, económico y cultural, respetando siempre la diversidad cultural. Trabaja en escenarios complejos, en temas como la superación de la pobreza, la desintegración social, etc. Antropología económica. Se ocupa de las relaciones sociales económicas que se dan en la producción, distribución y consumo. Analizan el capital social, cultural y económico y su interdependencia. Antropología industrial. Se encargan del estudio de las organizaciones industriales como las empresas, el desarrollo organizacional, el desarrollo y la innovación, estudios de mercado, definición de estrategias industriales, entre otras, en general con lo que se conoce como gestión del conocimiento de una organización. Antropología y medio ambiente. Un ámbito de trabajo es la realización de estudios que midan el impacto ambiental que generan proyectos sobre determinadas áreas en el medio ambiente, tanto biológico, humano y patrimonial. Por último, antropología forense. Esta facilita peritajes desde el conocimiento biológico, es decir, identificación e individuación de restos humanos, como también peritajes sociales, para la declaración y esclarecimiento de los hechos ante un juicio. Esto sería todo, les dejo la bibliografía consultada.